¿cómo se llama este estado? Maryland. Ayer a la noche llegué a Maryland. Hoy conocí el Mall Nacional, conocí Casablanca, bueno, el Capitolio, caminé un poco y estuve por ahí. Me presento para que me conozcan un poco y sepan quién soy. Yo soy el padre Carlos Faneso, soy sacerdote eudista, no budista, eudista. La gente dice, budista, padre, no, ni siquiera por la barriga, porque imagínense. Sacerdote eudista, y en ese momento dirijo el Minuto de Dios en la ciudad de Medellín, en Colombia. Ese es mi trabajo en Colombia, dirigir el Minuto de Dios. Dirijo la emisora Minuto de Dios, las librerías Minuto de Dios, las casas de oración Minuto de Dios, y pues estoy en todo el contexto de la renovación carismática en esa ciudad. Les cuento un poco de mi testimonio también para que tengan en la cabeza quién les está hablando y desde dónde les está hablando. Tengo 32 años en ese momento, soy jovencito, llevo 1 año y medio de sacerdote, así que estoy recién salido del horno, y desde muy pequeño mi familia es muy musical, Desde muy pequeño yo fui cantante de salsa, toda la vida estuve metido en las orquestas de salsa, toda la vida estuve cantando, poniendo a bailar a los borrachos, a todo el mundo. Era muy feliz en lo que hacía, muy contento en lo que hacía, y empecé a crecer de tal manera que llegó un punto en la vida en que sentía que mi vida no tenía sentido ni razón. Casi que cuando usted se siente que tiene el sueño en sus manos, pero en realidad estás postrado ante tu sueño, porque yo lo que sentía era un profundo vacío. Yo me creía la Coca-Cola más negra, no había negro más negro que yo. Eso es lo que yo me creía. Me creía la última Coca-Cola del desierto. Me creía el top. Estaba por encima de la aguja esa que vio, por encima. Y llegó un punto en mi vida en que quería casi hasta acabar con mi vida. Pero yo tengo una prima que es más cansona. ¿Saben qué es cansona? Intensa. ¿Saben qué es intensa? ¿Cuál será la palabra ahí? Intensa, pesada. Tengo una prima más pesada que una piña bajo el brazo. ¿Ah? Insoportable eso. Una prima insoportable que me decía, Carlos, te invito al grupo de oración. Vamos al grupo de oración. El Señor va a hacer algo contigo. Vamos al grupo de oración. Y hubo un día en que me cansó tanto que agarré, me vestí, y yo sabía que por ahí había una niñita que me gustaba, entonces por eso fue que me quedé. Dios utilizó una chica linda para que me quedara en el grupo de oración. Y mis hermanos, desde que llegué hasta hoy, no he movido un pie del camino del Señor. El Señor desde el primer día me atrapó, me tocó, me llenó el corazón y me dio esas palabras que necesitaba para estar cerca de Él. Y todo mi testimonio sigue porque en medio de ese caminar con Dios y de esas cosas, a mí me gustaba mucho la bebeta, me gustaba mucho el traguito, y estaba tan metido en el trago, tan metido en la rumba. Tenía una chica principal, una novia principal, y tenía varios sucursales también. Era tremendo. Y el Señor poco a poco empezó a hablarme y empezó a quitarme eso que me estaba sobrando en la vida. Y llegó un punto tan impresionante, para hacerle corto, porque para iniciar la prédica, que yo siento que Dios me llamó de tal manera que me puso a escoger para que entendiera cuál era la mejor parte. Yo tenía un gran sueño. Mi sueño era cantar en una de las orquestas más grandes de Colombia, que se llama el Grupo Nietzsche. No sé si ustedes habrán escuchado el Grupo Nietzsche.
Una aventura es más bonita. Ya, se van a poner ahora. Tranquilos, tranquilos. Tenía ese sueño de cantar en el grupo Nietzsche. Pero también quería estudiar piano en Rusia. Le dije, papi, le dije, papá, yo quiero estudiar piano en Rusia. Entonces mi papá me dijo, vaya, dígale a la mamá de Tarzán que se lo pague. Me dijo, papá, vaya, dígale a ella que se lo pague. Y bueno, y en todo ese cuento de Dios, el Señor empezó a llamarme al seminario y bueno, me presenté al seminario. Cuando mi papá se entera de que yo me presenté al seminario y que pasé, me dice, ¿cuánto cuesta eso en Rusia? ¿Cuánto cuesta eso en Rusia? Y empezó a meterme en cuento, él se me iba. Pero también pasé en el grupo Nietzsche, me presenté, hice una audición y pasé en el grupo Nietzsche. Y estuve un tiempo en el grupo Nietzsche. Pero llegó un punto en la vida, mis hermanos, en que uno tiene que decidirse o por Dios o por tus propios proyectos. Y yo creo que Dios, cuando toma el corazón de un ser humano, nunca te defrauda y nunca te avergüenza. Si Dios te dio un talento, Él lo usará en ti y lo usará en los demás para bendecir al pueblo de Dios. ¿Y saben qué hizo Dios? Pues dijo, no, yo estaba confundido, estaba en el grupo Nietzsche, tenía una novia, ya no tenía sus sucursales. Tenía una novia preciosa, una novia lindísima. Entonces estaba en el grupo Nietzsche, tenía una novia preciosa, rezaba el rosario, se arrodillaba, no, perfecto. Pero también mi papá detrás diciéndome, ¿cuándo te vas a ir para Rusia? Te lo pago. Así tenga que vender un pulmón, te lo pago. No importa. Y también tenía del otro lado a Dios hablándome el corazón. Al final de cuentas me fui para un retiro espiritual. Yo tengo un director espiritual que está bastante corrido, está y él me enseñó que discernir era siempre tomar la mejor opción, no necesariamente la que me gustara más, sino la mejor opción en la cual yo me pudiese sentir feliz. Y al final salí de ese retiro y me metí al seminario. Dejé Nietzsche, dejé la novia, dejé vida en Rusia y me metí al seminario. Y después de 8 años, pues bueno, miren el resultado: sacerdote para la gloria de Jesucristo. Quería iniciar así porque me parece muy importante poner los cimientos de lo que será esta predicación a esta hora. Padre, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Yo voy a estar en una de las aulas, como hice la última vez, a mis sectores. Yo voy a estar escuchando confesiones o lo que quieran, mientras ustedes predican con la palabra. Voy a estar en una de. Bueno, que disfruten y que Dios los bendiga. Bien. Entonces les decía que quería iniciar de esa manera para poder contextualizar lo que será la prédica de hoy. La prédica de hoy se llama ligeros de equipaje. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Dígale al hermano que está a su lado, hoy la prédica va a estar buena. Así que póngase las pilas. Preste atención. Si se duerme, tengo el derecho firmado con pacto de sangre de chuzarlo y despertarlo. Píllelas. Despierticos pues. Despiertos. ¿Cómo se llama la prédica? Ligeros de equipaje. Ligeros de equipaje. En el año de 1994, en un país llamado Ruanda, existían dos tribus. Se llamaban los Hutus y los Tutsi. ¿Cómo se llamaban?
Diga conmigo, Hutus y Tutsi. Esas dos tribus eran las principales del país. Es un país africano. Y empezó un gran odio en esas dos tribus diferentes. Los Hutus eran unos negritos. Aquí se puede decir negritos, ¿cierto? No es despectivo, sino que hay un lugar donde digo así y se siente la gente como si no es despectivamente. Los Hutus era una tribu combinada, los negritos de Ruanda con belgas. Entonces eran negritos así como yo, lindos, hermosos, bellos, nariz fileña, todos lindos. Pero los Tutsi eran los negros puros. ¿Y cómo son los negros puros? Labios grandes, nariz que parece una piedra. Eso. Y entonces existía un gran odio en estas dos tribus. Tal fue el odio, tan impresionante, tal fue el odio, que hasta por la radio ellos peleaban, y como los que tenían el poder eran los, ¿cómo se llamaban? Hutus, eran los más bonitos, tenían el poder, por la radio atacaban mucho a la otra tribu. Un día el presidente iba en su avión, el presidente era de la otra tribu, matan al presidente y se forma una gran guerra que dura más o menos unos 100 días en Ruanda, donde mueren más o menos unos 800,000 a 1,000,000 de ruandeses. Pero estos mueren y se matan, especialmente, ¿por qué se matan? Porque hay un profundo resentimiento en el corazón, porque no entendían que cada uno era diferente, porque no entendían que cada uno tenía una manera de ser, una manera de vivir, porque no entendían que la diferencia es donde está el gran sabor de la vida. Voy a leer con ustedes el Evangelio de Marcos, y eso nos va a ayudar a poner en contexto lo que les acabo de hablar. Marcos capítulo 6. Gracias, hermano. Te ganaste el cielo, hermano. Marcos 6, del 7 al 13. Dice la palabra de Dios. Tenga la historia que le conté en la cabeza, no la olvide, porque vamos a volver sobre ella varias veces. Marcos 6, del 7 al 13 dice: entonces llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder. ¿Dándoles qué? Poder sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran para el camino no más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo además: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no lo reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, ¿qué tienen que hacer? Sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Den un aplauso a la palabra de Dios. Vamos a hablar de 3 cosas. ¿De cuántas cosas vamos a hablar? Vamos a hablar de 3 cosas o 3 ideas que serán como la columna vertebral de esta predicación, que se llama ¿cómo se llama? Yo me iba a poner a llorar ya. Se llama como ligeros de equipaje. 3 ideas que serán como la clave que nos ayudará a entender el texto y que nos animarán de alguna manera a soltar algunas cosas que nos pesan, que nos cargan.
La primera idea es muy importante. Jesús llama a personas imperfectas. ¿Jesús llama a quién? A gente perfecta, ¿cierto? A gente que está, mejor dicho, por encima de la aguja. ¿A quién llama Jesús? Jesús llama a personas imperfectas, porque la imperfección es la materia prima que Dios utiliza para hacer cosas nuevas en el mundo. Es decir, que Dios utiliza lo vil del mundo para manifestar su poder. Quiere decir que Dios utiliza lo débil de nuestra historia para glorificarse en medio de la sociedad y del mundo. De alguna forma lo que le estoy diciendo es que Dios le tapa la boca a los soberbios cuando nos llama a nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Dios le tapa la boca ¿a quién? A los soberbios, llamándonos. ¿Quién dijo que yo debería estar aquí? ¿Quién dijo que yo debería estar aquí? Ah, Dios. Si yo me tuviese que escoger como sacerdote, yo hubiese dicho, no. A ese negrito no me lo llamen. No. Llamen a otro. A él no. Porque Dios le tapa la boca ¿a quién? A los soberbios, llamándonos a nosotros. Porque Dios utiliza la imperfección para glorificarse. Pero ¿de qué imperfección está hablando aquí? Porque lo que está diciendo el texto es que Él llamó a unos hombres. Si ustedes se dan cuenta, los diferentes hombres a los que llama Dios son personas que son llamadas hasta en el pecado. ¿Se recuerdan a Mateo? ¿Qué estaba haciendo Mateo? Estaba robando plata. Estaba robando. Y en ese momento, cuando está robando, es que Jesús le dice, Mateo, venga para acá, amiguito, que lo vamos a arreglar. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre pequeñito que se llamaba Zaqueo? Un hombre pequeño, pero que tenía avaricia en el corazón. Y se sorprende porque Jesús llega a un lugar y este hombre dice, me siento que el corazón me está vibrando porque alguien que tiene una palabra maravillosa me está llamando a que lo siga. Y Zaqueo, ¿qué hace? Dice la palabra, se sube a un sicomoro. Y entonces en ese sicomoro mira a Jesús y Jesús lo mira y le dice, oye, me voy a comer unos taquitos en tu casa. ¿Será que era mexicano? Me voy a ir a comer unas fajitas a tu casa, le dice Jesús. Porque Jesús entiende que en ese hombre es que Él se quiere glorificar. Es más, les doy otro dato más. ¿Se acuerdan ustedes de la transfiguración? La transfiguración es un momento precioso en la Biblia. Y todo el mundo cree, no, esos tres que van con Jesús, ¿qué son? ¿Se acuerdan quiénes son? Pedro, ¿quién más? Santiago, ¿quién más? Juan. Todo el mundo dice, esos tres son la rosca de Jesús. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que esos tres eran los más tapados. ¿Saben qué es tapados? Cerrados. ¡Ay! Es que gente tan... no entendían en qué consistía el reino de Dios. Y Jesús tuvo que llevárselos para allá. No es que eran la rosca. Es que hay gente que uno tiene y uno dice, venga mejor hermanito, venga mejor, véngase conmigo, véngase conmigo para el monte, hermano. Para enseñarle una cosita más. Gracias, hermano. Pero para él. Ese ejercicio hay que morar unas calorías. Y Jesús lo que hace es tomar a estos tres y le dice, venga, que les voy a dar una clase extra. Jesús le dice, vengan para acá que les voy a dar una clase extra. Y la transfiguración es una clase extra para esos tres bobos que estaban ahí, cerrados. Pero esos tres cerrados
más adelante dirigirán casi que los grandes lugares donde se manifiesta la primera iglesia de Cristo. Porque Dios utiliza lo débil del mundo para manifestar ¿qué cosa? Su poder. Y por eso yo quiero, la primera idea que yo quiero que usted tenga en su cabeza es: Dios hoy me utiliza a mí para manifestar su gloria. ¿Dios me utiliza a quién? A mi abuelita. A mí. Diga, a mí. Dios me utiliza a mí. Dígale que tiene a su lado: Dios te utiliza a ti para manifestar su gloria, para manifestar su salvación. ¿Qué salvación? ¿Cuál salvación es la que nos hace manifestar Jesús a nosotros que somos imperfectos? No, Jesús todos los días nos está diciendo que Él muere en la cruz para favorecernos. Diga conmigo, favorecernos con su salvación. Es decir, la muerte de Jesús es un regalo para nosotros. Diga conmigo, regalo. Habla conmigo así con las manos, a ver, como si tuviese un regalo. Y abra ese regalo así con las manos. Ábralo. ¿Y qué hace uno cuando se encuentra un gran regalo? Se sorprende. Un iPhone 11 Pro. ¡Oh, sí! Es claro, un gran regalo. Hermoso regalo. La salvación es el más grande de los regalos. ¿Saben qué es lo malo, mis hermanos? Que nosotros vivimos predicando una salvación que no predicó Jesús. Jesús predicaba el reino de Dios, que es amor. Nosotros vivimos predicando otra cosa muy diferente a lo que es el reino de Dios. Jesús predicaba que era amor, que era un reino de amor. Nosotros muchas veces predicamos que es un reino de condena, de odio. Si no te conviertes, te vas a quemar en las llamas del infierno. No, el reino que Jesús predica es un reino de ¿qué? De amor. Por eso la salvación es un regalo de amor de Dios. El Padre Dios dice: quiero amar más a esta gente. ¿Cómo lo hago? Envío a mi hijo. Y envío a mi hijo para que... ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí. Que siento que me voy me emociona y me salida. Entonces, ¿qué es la salvación? Un regalo. ¿Qué es la salvación? Abre el regalo. Sorpréndase. Hay gente que dice: ay, se le cae la caja de dientes. Se sorprende. Uno se sorprende con ese regalo, porque la salvación es un regalo. Entonces, ¿qué es lo que comunican los hombres imperfectos? ¿Qué comunican? La salvación, que en pocas palabras, ¿cómo se llama esa salvación? Evangelio. ¿Cómo se llama? Evangelio. Diga conmigo, buena noticia. Eso. Ay, qué sabroso. ¿Cómo se llama esa salvación? Buena noticia, evangelio. Por eso dígale a la persona que tiene a su lado: debe ser comunicador de buenas noticias, no de tristezas. Hay gente que se la pasa comunicando tristezas. Parecen la Magdalena, parecen la Llorona que sale en los pueblos. Feos, llorando todo el día, quejándose todo el día. Que porque me llegaron los papeles, que porque no me llegaron. Que porque me enviaron, porque no me enviaron. Porque me salió el trabajo, porque no me salió. Porque el jefe de gripo no me quiso, porque el otro quiso, ¿verdad? La quejadera que no entra. ¿Saben qué es la quejadera, no? La queja. Y cuando llega a la casa, se les mete un espíritu maligno, que yo le puse un nombre. Se llama cantaleta. La cantaleta es un espíritu maligno que tienen las mamás. ¿Saben qué es la cantaleta, no?
La cantareta es un espíritu maligno. Es el eso, mi amor. Tome agua para que se cante. Se les mete el espíritu. Hoy el Señor te está diciendo que tienes que ser comunicador de buenas noticias. Cuando llega a la casa, y ese es el segundo punto, Jesús nos envía de dos. ¿Jesús nos envía de qué? De dos en dos. ¿Y por qué nos envía de dos en dos? Porque la verdad no tiene escrituras. El único dueño de las escrituras de la verdad se llama ¿quién? Jesucristo. ¿Quién es el único dueño de las escrituras de la verdad? Jesús. Por eso cuando nos envía de dos en dos, es para que nadie se otorgue el título de que es el papá de los pollitos. Para que nadie se otorgue el título de que es el más grande. Por eso nos envía de dos en dos. Y nos envía de dos en dos para que nos entendamos en nuestras discusiones y problemas. Y para que a través de nuestras discusiones y problemas y del diálogo construyamos el reino de Dios con la gente que está cerca. Vean, yo siempre digo que la misión se hace con dos, empezando por la misión de la casa. ¿Cómo se hace la misión de la casa? La pareja, ¿cierto? La pareja. Papá y mamá, aunque ahora hay que papá, mamá, perro, gato, pero es papá y mamá. Eso, lo demás. ¿Cuál es la misión? ¿Papá y qué? ¿Sabe cuál es el problema? Que no nos entendemos. Que cuando estamos con otro, queremos imponer nuestro propio criterio y nuestra propia manera de ver la vida y de ver el mundo. Y discutimos por cosas tan tontas, tan tontas. ¿Sí? Yo siempre le digo a las parejas, oiga, sepan pelear. Padre, hay que pelear en pareja. Claro, si no hay sabor. Hay que pelear. Si no hay sabor, entonces ¿cómo hacemos? Pues hay que pelear. La cosa es que hay que pelear con cascumen, inteligencia. A la mujer, usted que yo veo usted ya crocante. Ya usted todo le traquea, pero usted es un roble. Los crocantes son los de 50 para allá que ya todo traquea. Todo ya se para de la silla de medio. Esos son los de crocantes. Pero usted ya es un hombre ya mayor. Y usted sabe que usted no discute con la persona que ama. ¿Para qué? Una clave para eso es, ¿sabe cuál es una clave para eso? Critique la cosa, no la persona. ¿Cierto? ¿Critique qué? La cosa, no la persona. Mi amor, ese vestido está muy pequeño. ¿Qué le dijo detrás de lo que le dijo? Está gordita, mi amor, está gordita. Critique ¿qué? La cosa y no la persona. Es una clave, no se la cobro, es una clave. Jesús nos envía de dos en dos. Jesús nos envía de dos en dos. Nos envía de dos en dos para que en medio de esa diferencia construyamos el reino que Él quiere hacer en la vida de nosotros. Lo que pasa es que nosotros queremos predicarnos a nosotros mismos. Jesús siempre que le dice a los discípulos es: vayan y prediquen, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Cuál reino de Dios? Ya les digo. ¿Cuál? El de la salvación, ¿se acuerdan? Que es comunicar ¿qué cosa? Eso, vayan y prediquen ¿qué cosa? Pero ¿qué es lo que terminan haciendo muchos de los discípulos de Jesús?
No, Señor, ¿se acuerdan? El Evangelio de Marcos, el Evangelio de discipulado. Hay una familia que son los Zebedeos, son terribles, parecen políticos. Los Zebedeos, guerrilleros. Entonces, los Zebedeos dicen: Señor, dame el puesto a tu izquierda, danos el puesto a tu derecha y a tu izquierda. Y Jesús le dice: eso no me conviene, eso no me compete a mí darlo. ¿Saben cuál es el gran problema de cuando vamos en dos en dos? El gran problema es que siempre queremos aventar. Y eso es normal, porque todos llevamos en el corazón un niño interior. Diga conmigo: un niño interior. Todos tenemos en el corazón un niño interior inmaduro, llorón, quejón, cantaletoso, de todo. Todos tenemos en el corazón un niño interior, y podés tener los años que podés tener, 50, 100, 200 años. Aquí hay gente de 200 años. Claro, en bendiciones y en el amor de Dios. Si hay padre, yo. Y podés tener 50, 100 y hasta 200 años, pero tenés en el corazón un niño interior que todo el tiempo te fastidia. ¿Saben cómo lo llamaba Pablo? Pablo lo llamaba el aguijón. Y Pablo decía: ¿cuándo me lo vas a quitar, Señor? Bueno, lo que pasa es que Pablo era de costeño, ¿se acuerdan? Sí. De las cosas de Galilea. Sí. Mentira, no. Y Pablo todos los días le dice al Señor: Señor, quítame ¿qué? Este aguijón. Porque Pablo sabía muy bien quién era y de dónde venía y cuáles eran sus costumbres, y sabía que le era muy difícil compartir su vida con otro. Ustedes no notan que entre Pablo y Pedro hay cierta cosa por ahí que no funciona. Es que son dos grandes. Yo siempre digo que en nuestra tierra hay mucho cacique y poco indio. Mucho cacique, muchos que quieren mandar y pocos que quieren servir. Muchos que quieren llevar arriba la batuta y pocos que quieren: venga, yo barro, venga, yo pongo la silla. Mucho cacique y poco. Así somos. Pero así somos, ¿por qué, mis hermanos? Somos así porque tenemos ese niño interior, porque tenemos ese aguijón en el corazón que nos hace tender a querer asumir siempre los primeros puestos en la vida. Y por eso el Señor nos envía de dos en dos, para entender que la única gloria es del Señor. Amén. La única gloria de quién. Vean, yo tengo un ministerio de oración de sanación en Medellín, y la gente siempre dice: Padre, ore por mi padre, usted que está más cerca de Dios. Más cerca de Dios. Todos estamos cerca de Dios, pero bueno, Padre, usted que está más cerca. Y lloran, me hacen una Magdalena. Y entonces yo tengo un ministerio, yo le llamo el ministerio de las crocantes. Son todas señoras de 50 y 60 allá. Todo les traje. Todo. Pero son mujeres de oración. La una tiene visión, la otra ora en lenguas, la otra tiene palabra de conocimiento, la otra tiene un don de sanación increíble, y así cada una tiene su cosa. Y cuando oramos por alguien, nadie se da cuenta de que nadie se puede llevar los honores. Nadie se lleva los honores. Ustedes saben que la gente dice: ¿quién fue? ¿Quién me sanó? ¿Se acuerdan de Jesús? No. ¿Quién me tocó? Sí. ¿Quién me sanó? ¿Quién? No. ¿El ministerio de qué?
Eso es una clave para los servidores. Háganlo todo en comunidad y en conjunto, y la única gloria será de Dios. Así es sencillo. Entonces el Señor nos envía ¿de qué? Dios. Y aquí voy con la tercera enseñanza. Bueno, vamos a recordar la primera. Primero, ¿quién aquí llama a Dios? ¿Ah? ¿A quién? Estamos hablando de lengua, vamos a la cosa aquí. Dios ya está llamando a quién? A gente imperfecta. ¿Y por qué llama a gente? ¿Y para qué la llama? ¿Para qué? Para comunicar qué cosa. Buenas noticias. ¿Cuál buena noticia? ¿La de qué? De la salvación. Después Jesús nos envía de dos. ¿Por qué nos envía de dos en dos? Una lengua muy rara, no las entiendo. ¿Por qué nos envía de dos en dos? Porque la verdad no tiene escrituras, no tiene dueño. ¿Quién es el único dueño de la verdad? Jesucristo. Y nos envía de dos en dos para que a ninguno de los dos se nos suba el orgullo en la cabeza. Y tercera enseñanza. Jesús les dice: no lleven, dice Jesús, y les ordenó que no llevaran para el camino nada más que un bastón, que no llevaran ni pan, ni un McDonald's, ni McDonald's, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos turnos. Jesús les dijo a ellos: vayan ligeros. ¿Ligeros de qué? Ligeros de equipaje. Y yo creo, mis hermanos, que uno en la vida va muy cargado de equipaje. Vamos muy cargados de equipajes, muy cargados, demasiado cargados, mucho. La gente sufre por todo. Usted le pica por aquí, sí señor, le pica por allá, sí señor, le pica por acá, sí señor. Nos pica todo. Y todo en la vida nos ha hecho daño. Entonces uno escucha personas y dice: no, padre, Señor. ¿Quién es usted, Señor? Doña Sufrida. ¿Quién es usted, Señor? Yo soy don Sufrido, padre. Mira cómo se ríen las mujeres de ustedes. Son tremendas. Pero vamos muy cargados de equipajes. Yo creo, mis hermanos, que el equipaje que estamos cargando es por las heridas que llevamos ¿dónde? En el corazón. Heridas profundas que nos han marcado. En primer lugar, heridas por nuestra historia de vida. Una historia de vida que quizás ha sido sufrida, que ha sido difícil. Llegaste a este país, no sabías ni para dónde coger, para dónde agarrar, no sabías qué hacer. Alguien te dijo que no podías irte. Dejaste quizás otra familia en casa, unos hijos en casa. Y obviamente vienes quizás con heridas en el corazón. Quizás vienes con vacíos en el corazón. Quizás al novio o lo dejó la novia, o la novia dejó al novio. Y entonces, padre, él era mi media naranja, padre. Pues consigas un mango, boba. Sí, ay, padre. Y entonces obviamente tienes heridas en el corazón. Tienes heridas en el alma. Y eso se entiende. Quizás escogiste a un gordito michelínico, padre. Un gordito michelínico, padre. Me casé con él, padre. Y quizás el gordito michelínico te salió espichado. Se fue con otra, o la gordita michelínica se fue con otro. Y eso nos causó, ¿qué cosa? Heridas. Y todos tenemos heridas.
El que diga que no tiene heridas, dígame dónde está, porque me le voy a arrodillar a besarle los pies, porque todos estamos heridos, todos estamos cargados, todos necesitamos que el médico divino venga todos los días y ponga sus manos sobre nosotros y nos sane. Y eso hay que reconocerlo con humildad. Y eso hay que reconocerlo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si no lo reconoces, te pasa lo que estamos diciendo hoy. Te crees tan grande, tan lleno por fuera, pero toquen ese globo y ¿qué le pasa al globo? Se explota y no queda nada. Por eso yo le digo tanto miedo a esa gente que dice, toque ese globo y ¿qué pasa? No queda. Hoy el Señor te está diciendo, oye, hay que soltar el peso que nos está sobrando. ¿Sabe qué otro peso nos está sobrando hoy? El que cargamos de los demás. Nosotros vivimos cargando y cargando a los demás. Padre, mi hijito, padre. ¿Y cuántos años tiene su hijito? 50, padre, 50. ¡Bola, suéltelo! ¡Bótelo de la casa! Ya, sáquelo. Ya, es hora. Cargando y cargando. Es que su cruz no pesa. Es que sus problemas no pesan. Padre, me voy a meter en una deudita, padre. Me voy a comprar un bolsito Luis Vuitton. ¿Y para quién es, señora? Para mi hijita. Usted se va a meter en una deuda por un bolso Luis Vuitton por su hijita. No, dígale que compre Michael Kors de esos chinos de ahí. Deje de molestar. Vivimos cargando las cruces de los demás. Ya no cargue más cruces de los demás. Cargue su propia cruz. Y cuando sea capaz de cargar su propia cruz, ayude un poco a los demás. Pero primero aprenda a cargar la suya. Aprenda cuál es su equipaje. Recuerde que solamente se permiten 23 kilos, nada más. Solo 23 nada más en la vida. Porque lleva 30, porque lleva 50, porque lleva 60, porque lleva 70. A veces llegamos aquí a la iglesia, llegamos aquí a las cosas de Dios con 30 kilos, con 50 kilos y queremos cargar a los otros hermanos con nuestras heridas y con nuestras cargas. ¿Quién es usted? Yo soy la líder aquí, la que pone el orden. La mera. La mera. No es mero, sino la mera. Y entonces estás herida. Y con tus heridas latigas la vida de otros. Esclavizas la vida de otros. En tu casa también, con tus hijos también. Tu herida, tu herido. Y con tus heridas dándole látigo a tus hijos. Dándole látigo a la gente que está cerca de ti. Porque nosotros herimos. No, ya yo superé eso. Padre. Yo recuerdo mucho una familia que contaba un testimonio y decía que ellos habían formado a sus hijos, ¿sí?, con el látigo. Es decir, si ellos se equivocaban 1 milímetro, ellos castigaban. Es más, sus niños tenían, 2 o 3 años, y de repente salía en la televisión una chica chuchara, así bien sensual, casi que desnuda, y ellos enseguida le decían: no vea eso, cochino, puerco. ¿Quién es la que tiene la mente cochina y dañada en la cabeza? Dígame. Papás. Pero como uno está herido, uno cree que la gente que está cerca de ti tiene todo lo que tú tienes. Y resulta que pasa aquí.
No. Usted es el que hace que su hijo, que su hija viva las mismas condiciones que usted vive. Si usted se siente una persona libre, sus hijos crecerán como gente libre. Si usted todavía se siente esclavo, sus hijos crecerán como esclavos. Por eso usted tiene que salir de este grupo de oración diciendo: soy libre. Soy una persona libre. Y en la medida en que usted es libre, usted liberará a su familia y liberará a los suyos. Amén. Yo sé que esta prédica es dura para algunos. Yo sé que es dura. Pero quiero que sea dura. Porque cuando una prédica es así, y baila. Eso es así. Es chévere. Pero cuando nos están exigiendo y moviéndonos la tierra para meterle planta al asunto, no gusta. Pero si usted me pregunta: Padre, denos una fórmula para ser un buen servidor de Dios, esta es mi fórmula. Un buen servidor de Dios tiene que saberse imperfecto. ¿Tiene que saberse qué? Pero saber que Dios es el que me hace santo todos los días. Un servidor de Dios tiene que aprender a servir con otros, con otras personas. Si no sirves con otros, usted puso un pozole y en su casa está muy bien. Dios lo bendiga. Y 3, un servidor de Dios. Y cuando hablo de servidor, no hablo solamente de los que tienen camisa azul. No, Señor. Cuando hablo de servidor de Dios, hablo de todos nosotros. Servimos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Un servidor de Dios tiene que ir por la vida ligero de equipo. Este es un seminario, esto es un retiro espiritual de un fin de semana. Eso que les acabo de decir. Necesito que se vaya con esas 3 enseñanzas en el corazón y diga: Señor, aquí hay uno que quiere servir. Así a mí. Señor, aquí hay uno que quiere ¿qué? Servirte. Porque sé que no soy perfecto, pero aquí hay uno que quiere servir. Yo quiero que usted converse con la persona que tiene a su lado. ¿Qué le llamó la atención de esta predicación? Así, en 2 ideitas, dígale: me llamó la atención esto, me llamó la atención esto. Converse ahí con la persona que tiene a su lado. Y nos preparamos para un momento de oración. Regresamos para el ciclo de estos.